Buenos días. Mujer Radiante presenta esta mañana algo diferente. Empezamos con una serie de preguntas y respuestas donde se va a responder de manera instructiva, edificante y transformadora. Soy Alma Sarabia y hoy preguntaremos a la abogada Lady Campos acerca de la mayordomía bíblica. Buenos días, abogada. Gracias por su tiempo para estar llevando conmigo este proyecto de la Mujer Radiante. Y quisiera comenzar con la primera pregunta, la cual es: ¿qué es la mayordomía bíblica? Buenos días, Alma. Buenos días a toda la audiencia que hoy nos escucha. Gracias a Dios por este proyecto de la Mujer Radiante. Y en relación con la pregunta que me haces, ¿qué es la mayordomía bíblica? Desde el punto de vista, primeramente, de reconocer que Dios es el dueño de todo y que nosotros no tenemos nada, como dice Génesis 1:1. Dice la palabra de Dios que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En base a esto, vamos a entender que la mayordomía alude a la gestión eficiente de los recursos, donde se apela a la responsabilidad y a la ética. Ok, entendemos esto y pasamos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es el objetivo de la mayordomía? Como contestamos en la primera pregunta, cuando se entiende que todo lo que tenemos nos fue dado por Dios, vamos a encontrar el principal objetivo de la mayordomía, que es glorificarlo. Esta respuesta está sustentada en lo que dice 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si por favor continúas con la pregunta siguiente. Claro que sí. ¿Cuáles son los requisitos de un administrador? Dios espera que nosotros como administradores de esta mayordomía seamos fieles, eficientes, diligentes, íntegros y sabios. 1 Corintios 4:2 nos dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Espero que esta respuesta esté edificando sus vidas conforme a lo que dice el Evangelio. Gracias por la respuesta. Son respuestas muy concretas para la audiencia. ¿Qué es lo que Dios nos dio y nos confió en la mayordomía? Conforme a lo que dice la palabra, somos responsables en lo que decimos, como lo señala Mateo. Mateo 12:33 dice: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios nos da y nos confía? En que seamos responsables en lo que decimos como en lo que hacemos. Pero además también vamos a encontrar que la mayordomía se contempla en el uso de nuestro tiempo, en nuestros bienes materiales, en el uso responsable de nuestra salud, nuestro comportamiento en la iglesia, la familia, en cuanto a esposos e hijos. ¿Qué uso le estamos dando a nuestros dones, talentos, habilidades, estudio, la salvación, la oración, la lectura, el ministerio, etcétera? De todo esto que acabamos de nombrar, Dios nos los ha dado y nos los ha confiado. Por lo tanto, debemos de entregar cuentas fieles. Y pasando a la quinta pregunta, ¿cómo podemos lograr eso que nos acaba de comentar? Ser fieles y cumplir la voluntad de Dios en la mayordomía. Dios tiene un estándar, muy alto, de tal manera que en nuestras fuerzas sería imposible cumplirlo, Alma. Por más estudio que tengamos, incluso podamos tener doctorados, maestrías,
Pero vamos a encontrar que solo hay una manera de ser fieles administradores. Y esto va a ser con la sabiduría de Dios, no con la sabiduría del mundo. Por lo tanto, el hecho de ser humildes y reconocer que no podemos hacerlo nosotras solas, nos va a ayudar a ser fieles para cumplir la voluntad de Dios en la mayordomía. Juan 15, versículo 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta que sigue es... La pregunta 6. ¿En qué pecados caemos cuando no somos mayordomos fieles y cuando no cumplimos con aquello que hemos estado enumerando? Los pecados en los que vamos a caer cuando no somos mayordomos fieles va a ser el pecado de la vanidad y la futilidad. Vamos a entender que la futilidad es cuando le damos poca o ninguna importancia a algo. Cuando vemos que es inútil o es algo inútil, ligero ser mayordomos. Y vamos a ver que el pecado también del orgullo, del egoísmo, de la idolatría, de la pereza, de la irresponsabilidad, el agradar al hombre, son pecados que no nos van a permitir ser mayordomos fieles. Dice Efesios 4:22, y Dios nos manda que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Si nosotros continuamos viviendo con la vieja manera de vivir, no vamos a poder alcanzar el estándar de Dios para la mayordomía. Y para una mejor comprensión, podemos poner el ejemplo de alguien negligente en su mayordomía, el que no cuida su cuerpo porque consume drogas, alcohol, tiene obesidad. Igual otro ejemplo sería alguien que descuida sus finanzas porque no planea ni es responsable, y esta negligencia lo lleva a la bancarrota y a llenarse de deudas. Así es. También podríamos poner de ejemplo a aquella persona que es descuidado en su salvación, ve con negligencia o con menosprecio los recursos que Dios nos ha dejado, como la oración, la lectura de la Biblia, el congregarse. Es obvio que como resultado de esto vamos a tener a un cristiano perezoso, apático, descuidado, mediocre. Y eso lo único que va a hacer, al no cuidar la mayordomía de su salvación, es que tenga bajas sus defensas espirituales. Ahora, y con esto sería la última pregunta, ¿cómo podemos volvernos fieles en la mayordomía? Como todo pecado, con el arrepentimiento. Con pedirle a Dios que nos dé fe y confianza, disciplina para el estudio de la Biblia, la oración, la renovación de nuestra mente, el ser planificador y responsable. Dice Efesios 4:24, que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. De los mismos ejemplos dados anteriormente, una persona que no cuida su cuerpo puede atenderse profesionalmente con una rehabilitación y con una dieta. En el caso del descuido de las finanzas, debe aprender a tener dominio propio para hacer uso de sus recursos sabiamente con la planeación y la responsabilidad, teniendo un balance en sus ingresos y egresos. Así es. Con estos ejemplos que tú terminas este programa, esta serie, vamos a ver que la única forma de que nosotros podamos ser fieles y cumplir la voluntad de Dios en la mayordomía es siendo humildes, es siendo obedientes y es sobre todo tener la sabiduría de Dios. Y algo que como cristianos tenemos que recordar, nuestra unión con Cristo en todo momento. Y bueno, gracias por todas
esta intervención que me han dado en este programa, en esta serie. Espero que estas respuestas, conforme a lo que dice la palabra de Dios, haya instruido y edificado sus vidas. Me despido de la audiencia y nos vemos el próximo sábado. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, abogada. Esperamos, así es, que la audiencia pueda tener esa guianza de Dios para comprender cada vez más, poder tener el entendimiento acerca de su palabra. Gracias a ustedes y nos vemos, primero Dios, el siguiente sábado. Bendecido día. Hasta luego.